Buen día, mi nombre es Laura Noemí López Aguilar, soy alumna de la Escuela Superior de Ciencias Naturales y hoy hablaré sobre el tema de farmacoterapia del dolor y la inflamación de la materia tópicos selectos de farmacología que está a cargo del maestro José Daniel Anaya Tacuba. Empecemos por definir la palabra analgésico. Esta procede etimológicamente del prefijo griego a o an, que significa carencia o negación, y de algos, que su significado es dolor. Los analgésicos, o también llamados antiálgicos, son aquellos medicamentos capaces de suprimir la sensación dolorosa. Para esto, también tendremos que definir qué es el dolor. Podemos definir el dolor como una sensación o experiencia emocional que tiene la particularidad de transmitir estímulos al sistema nervioso central, que permiten defenderse ante situaciones nocivas o que el cuerpo perciba que son peligrosas. Hablaremos un poco de la fisiopatología del dolor. Este se genera en estructuras periféricas denominadas nociceptores. Después de aquí viaja al sistema nervioso central mediante fibras que se procesan por la médula espinal y el encéfalo, hasta que estos estímulos llegan al tálamo para que finalmente lleguen a la corteza somatosensitiva. Antes de elegir un analgésico es necesario tomar en cuenta ciertos puntos. Primeramente, qué síntomas presenta el paciente, a partir de qué momento comenzaron, en qué lugar o zona del cuerpo se localizan, el grado de su intensidad, si está tomando algún medicamento y si padece alguna enfermedad, para a partir de esto elegir un analgésico adecuado para la sintomatología del paciente y que sea individualizada. Como primer punto hablaremos de los analgésicos primarios. Estos tienen como efecto farmacológico en general aliviar el dolor. Tienen las características de ser de amplio espectro, pues son útiles en numerosos tipos de dolor. Hablaremos de los siguientes: analgésicos antitérmicos, analgésicos opiáceos y analgésicos antiespasmódicos. Los analgésicos antitérmicos también son llamados antipiréticos. Estos fármacos son los que bajan la temperatura corporal si se presenta hipertermia o fiebre. La temperatura corporal es un indicador del organismo que evalúa la regulación térmica dentro de él. La edad varía de acuerdo a la edad de las personas. A menor edad, mayor temperatura, pues existe mayor metabolismo basal y mayor superficie cutánea en relación al peso corporal. Normalmente esta oscila entre 37.2 y 37.7 grados. En estos rangos todavía puede considerarse normal. La hipertermia es la elevación de la temperatura corporal. Esta ocurre como una respuesta biológica del organismo dirigida por el sistema nervioso central cuando éste detecta algún cambio dentro de él y posiblemente algún riesgo de alguna enfermedad. Bueno, ¿y cómo es que se produce la fiebre? La fiebre es el resultado de algunas acciones coordinadas por algunas citocinas. Entre ellas tenemos la interleucina 6, la interleucina 1, el Tumor Necrosis Factor o factor de necrosis tumoral, que es una citocina mensajera responsable de iniciar la reacción inflamatoria e inducir a la fiebre. Esto provocado por los macrófagos y polimorfonucleares dentro del organismo. Existen distintas maneras de medir la temperatura corporal. Entre ellas podemos encontrar la medición mediante el recto, que es considerada una de las mediciones más exactas dentro del organismo, pues esta mide la temperatura en la zona central de nuestro cuerpo, en donde principalmente se encuentra más energía, pues ahí se encuentran nuestros órganos y se genera el metabolismo. También tenemos la medición por vía oral, que normalmente es útil en pacientes de 3 a 6 meses que aún son muy pequeños y no les permite tomar su temperatura por demás áreas. La temperatura axilar, que es la más conocida de todas, sin embargo es la que presenta más variabilidad en cuanto a sus mediciones,
pero es la más cómoda y común de todas. Actualmente también se cuenta con termometría infrarroja, que se mide mediante un dispositivo llamado pirómetro infrarrojo, que convierte la energía corporal en energía eléctrica y así nos muestra la temperatura de un organismo. Y a todo esto, cuando se detecta que la temperatura corporal está elevada y es molesta para el paciente y puede ser inducida por alguna otra patología que se desconozca, es necesario el uso de antitérmicos, que como ya les había explicado son medicamentos para combatir la fiebre. En la siguiente diapositiva les hablaré sobre el paracetamol, que es uno de los antitérmicos más comunes en el mercado. El paracetamol también es conocido como acetaminofén. Es un fármaco analgésico antipirético eficaz para el dolor leve a moderado. Este también es un tratamiento principal cuando se presenta fiebre. Pertenece al grupo de los AINES o antiinflamatorios no esteroideos. No presenta una actividad antiinflamatoria como tal, pues en su mecanismo de acción no inhibe a la ciclooxigenasa. Sus indicaciones terapéuticas es cuando se presenta un dolor leve o moderado y para tratar la fiebre. Su mecanismo de acción consiste en inhibir las prostaglandinas generadas en el sistema nervioso central, bloqueando la generación de un impulso doloroso a nivel periférico. Este actúa en el centro del hipotálamo, que es el que regula la temperatura corporal. Existen distintas vías de administración de este fármaco. Entre las más comunes podemos encontrar la vía oral o la vía intravenosa. La vía oral se recomienda cuando existe fiebre o dolor de cualquier causa y una intensidad leve o moderada. La intravenosa cuando existe un dolor un poco más fuerte, existe también fiebre y la necesidad de disminuir la temperatura o el dolor sea urgente o alguna de las otras vías de administración no se pueda utilizar. Por vía oral se puede absorber de forma muy rápida y completa con una biodisponibilidad de 75 a 85%. La concentración plasmática máxima varía según la presentación farmacéutica con la que contemos, en un tiempo de media hora hasta 2 horas. Se metaboliza vía renal y por supuesto que se elimina mediante la orina mayoritariamente. Los siguientes analgésicos son los analgésicos opiáceos. Estos son fármacos que pueden ser naturales o semisintéticos, bastante potentes que alivian el dolor fuerte. Normalmente producen una sensación de bienestar al cuerpo. Para conocer un poco más de estos analgésicos, es necesario conocer y hablar de la planta del opio, o también llamada Papaver somniferum por los taxónomos. Bueno, el opio se extrae al realizar una incisión en las pequeñas pelotas o cápsulas de esta flor, como podemos ver en la diapositiva. La cápsula es redonda y gruesa y contiene numerosas semillas color negro. El opio se extrae al realizar la incisión o el corte dentro de las cápsulas, cuando estas todavía están verdes, justo unos días después de que las hojas de la planta se caigan. Estos cortes sacan una sustancia blanquecina y lechosa que es la que contiene los alcaloides. Este líquido, al secarse, se convierte después en una resina cristalina de color ya marrón oscuro, que es el opio en bruto. Dentro de él ya se encuentran los alcaloides más concentrados. Podemos mencionar algunas características, como que el opio contiene de un 10 al 20% de alcaloides y del 5 al 6% de minerales. Entre los alcaloides del opio más característicos o más importantes podemos hablar de la morfina, de la codeína y de la tebaína. Los opiáceos regularmente se utilizan con dolores agudos relacionados a los de algunas cirugías, así también como para aliviar dolores crónicos o muy agudos. Para los dolores persistentes se recomiendan los opiáceos de acción prolongada, pues su
La administración consiste en liberar el principio activo de forma paulatina para que éste dure un rango de tiempo amplio. El dolor persistente o crónico normalmente se trata con opiáceos de acción prolongada, pues estos se liberan al organismo paulatinamente durante largos periodos de tiempo. Si se administran de modo permanente, es importante que tengan un cronograma establecido, supervisado por un médico. Los opiáceos de acción inmediata, como su nombre lo dicen, hacen efecto con más rapidez dentro del organismo, y estos, a diferencia de los anteriores, no permanecen en nuestro organismo por un periodo largo de tiempo. También es importante mencionar que los opiáceos normalmente se administran en combinación con fármacos no opiáceos. Podemos clasificar este tipo de fármacos de acuerdo a los receptores con los que son afines. Existen 4 tipos de receptores, pero normalmente son 3 los que tienen afinidad con combatir el dolor. La interacción de los opiáceos con los receptores depende de 2 factores principalmente: de la afinidad con el receptor y el tipo de acción que generan estos receptores en el cuerpo. Y pues en general estos se clasifican en los siguientes puntos. En el cuadrito amarillo podemos encontrar los agonistas puros. Estos activan a los receptores mu, tienen las características de producir analgesia, también euforia, y algunos otros síntomas son estreñimiento, náuseas, retención urinaria, y son los que tienen una respuesta máxima en el organismo. Un ejemplo de estos son la morfina o la heroína. En el cuadrado color morado tenemos a los agonistas parciales. Estos tienen afinidad con los receptores mu y K. Cuentan con poca actividad biológica, y dentro de este grupo podemos encontrar fármacos como la uprenofrina. Los siguientes son los agonistas antagonistas, llamados así porque activan los receptores K y bloquean los receptores mu. Estos pueden causar náuseas, vómitos, mareo, vértigos, alucinaciones e incluso ansiedad. Un ejemplo de estos es la pentazocina. Y finalmente tenemos a los opioides agonistas, que se unen a un receptor opioide pero no producen una respuesta como tal. Los opiáceos se pueden administrar por vía oral, en forma de píldora o en líquido, ya sea un jarabe o gotas. Y otras formas farmacéuticas incluyen parches cutáneos, pastillas y supositorios rectales. El siguiente grupo de medicamentos son los analgésicos antiespasmódicos. Estos son fármacos que previenen o interrumpen la contracción dolorosa e involuntaria del músculo liso intestinal. En esta diapositiva podemos observar la clasificación de los antiespasmódicos de acuerdo a su mecanismo de acción. Tenemos a los bloqueadores del canal de calcio, a los relajantes del músculo liso y a los anticolinérgicos. Empecemos hablando de los bloqueadores del canal de calcio. Los antagonistas de calcio o bloqueadores de calcio relajan el intestino, previniendo que este elemento entre a las células del músculo liso intestinal. Como el calcio desencadena una cascada de procesos que activa la contracción muscular, si se inhiben sus células, causa una relajación. Este grupo de medicamentos, al reducir la motilidad de nuestro intestino, puede disminuir cómo se va moviendo y pues también puede modificar el tiempo del tránsito en nuestro colon. Algunos de los efectos secundarios de estos fármacos son náuseas y diarrea. Los relajantes del músculo liso actúan sobre las miofibrillas del músculo liso en nuestro aparato intestinal. Estos reducen el peristaltismo y alivian los espasmos intestinales sin afectar la motilidad de nuestros órganos. Algunos efectos secundarios de estos son muy raros y pueden incluir dolor de cabeza y algunos mareos.
Los anticolinérgicos atenúan los espasmos o contracciones de nuestro intestino y por tanto tienen un gran potencial para disminuir nuestro dolor abdominal. Algunos efectos secundarios más comunes de estos pueden incluir sudoración, cefalea, mareo, visión borrosa y pues dado a esto en los Estados Unidos, por ejemplo, algunos de los anticolinérgicos se emplean en combinación con otros fármacos precisamente para reducir sus efectos secundarios. Ahora es momento de hablar de los analgésicos secundarios. El objetivo principal de estos no es precisamente aliviar el dolor. Generalmente se inventaron para combatir otro tipo de afecciones, pero incluso pueden ocuparse para aliviar algún dolor, pero en específico. Los analgésicos coadyuvantes son fármacos que no tienen una acción analgésica propia, pero que administrados con algunos otros analgésicos contribuye a disminuir el dolor mediante otros mecanismos. Potencialmente, estos son analgésicos que se mezclan con opiáceos y no opiáceos. Algunos de los coadyuvantes más utilizados en la industria farmacéutica suelen ser los antidepresivos, anticonvulsionantes, ansiolíticos, neurolépticos, corticoides y placebos. Los antidepresivos frecuentemente se asocian a síntomas depresivos al dolor que normalmente ya es crónico. Estos pueden resultar beneficiosos en este tipo de casos y uno de los más utilizados es la amitriptilina. Los anticonvulsionantes son antipilépticos que reducen la transmisión nerviosa. Al utilizar estos fármacos, la transmisión nerviosa del dolor disminuye. Son frecuentes el uso de carbamazepina y la lamotrigina. Los corticoides tienen un efecto similar a los AINE, en el sentido de que actúan inhibiendo o disminuyendo la inflamación. Al disminuir esta, disminuye también el dolor, originando pues una sensación ya de bienestar para los pacientes. Un corticoide de uso habitual puede ser la prednisona. Los analgésicos provenientes del grupo de los salicilatos son compuestos derivados del ácido acetilsalicílico y son utilizados como analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. Dentro de la clasificación de este grupo podemos encontrar al ácido acetilsalicílico, al ácido salicílico, al acetilsalicilato de lisina, al diflunisal, al salicilato de sodio, a la salicilamida y la sulfasalicina. Su acción consiste en inhibir de manera irreversible la ciclooxigenasa plaquetaria por medio de la acetilación. Como forma de conclusión de este tema de exposición, podemos recordar que existen diversos tipos de grupos de analgésicos que están dirigidos para patologías o fisiopatologías distintas y estos serán aplicados de acuerdo a las características que presenten los pacientes. Y nosotros como personal de salud tenemos la responsabilidad de conocer pues estas características precisamente para poder brindar un buen diagnóstico y conocer, por ejemplo, el mecanismo de acción de estas, las indicaciones de acuerdo al cuadro clínico que presenta la persona, las contradicciones que puede haber con ciertos fármacos, las interacciones en nuestro cuerpo y también es muy importante los efectos adversos que pueden llegar a tener si no son bien empleados este tipo de fármacos. Y pues bueno, este sería la final de mi exposición y gracias por ver.